muy cortitos y muy concretos. ¿Alguien por ahí? O si no, si quieren los leo yo. No hay problema. Con gusto los leo. Gracias, Lu. Nada más déjame, voy a hacer chiquito esto porque si no, ya. Texto 1. Sutta Goswami dijo, oh brahmanas eruditos, Maharaj Parishi comenzó entonces a gobernar el mundo como un gran devoto del Señor, bajo las instrucciones de los mejores de los brahmanas nacidos por segunda vez. Él gobernó con esas grandes cualidades que fueron predichas por expertos astrólogos en el momento en que nació. 2. El rey Parikshit se casó con Tara y engendró 4 hijos encabezados por Maharaj Janamayaja, Janamayaja. Texto 3. Maharaj Parishi, después de haber elegido a Kripakarya para que lo guiara como mensajero espiritual, ejecutó 3 sacrificios de caballo en las riberas del Ganges. Estos se realizaron con suficientes remuneraciones para los participantes, y en esos sacrificios hasta el hombre común podía ver a los semidioses. Si me apoyas, subiendo un poco. Gracias. Una vez cuando Maharaj Parishi se dirigía a conquistar el mundo, vio al amo de Kali Yuga, quien era más bajo, un Sudra, disfrazado de rey y lastimando las patas de una vaca y un toro. El rey lo aprendió de inmediato para imponerle el debido castigo. Saunaka Rishi preguntó, ¿por qué Maharaj Parishi tan solo lo castigó si se trataba del más bajo de los Sudras, quien se había vestido como rey y había golpeado a una vaca con la pierna? Por favor, relata todos estos incidentes si están relacionados con el Señor Krishna. ¿Es hasta el 5? Hasta el 5. Muchas gracias, Lu. De nada. Muy bien. Entonces, vamos a ir verso por verso, porque vienen varios puntos muy importantes. Entonces, bueno, Sutta Goswami primero establece, ¿no?, cómo Maharaj Parikshit pues empezó a gobernar este mundo, establece que era un gran devoto del Señor, y algo muy importante que me gustaría mencionar, que es bajo las instrucciones de los mejores brahmanas. Algo que siempre comenta mi maestro espiritual, a mí me parece muy importante entender, recalcar, es de que la monarquía en la época védica era una monarquía constitucional. O sea, no era una monarquía absoluta, ¿no? Porque a veces uno puede preguntarse, porque por ejemplo en Europa de la Edad Media, pues la monarquía funcionó, o sea, entre comillas, funcionó por muchos años, pero era una monarquía absoluta, ¿no? Era una monarquía en la que el rey hacía lo que quería, como quería, cuando quería, ¿no? Entonces eso naturalmente pues dependía de que del rey tuviera una naturaleza, un corazón bondadoso de querer ayudar y servir a las personas, pero cuando tocaban reyes despiadados, que había muchísimos, pues el gobierno se volvía pues básicamente un opresor, ¿no? Entonces el hecho de que hagan esta mención aquí, de que es bajo las instrucciones, no es de que simplemente pidiera consejería, no es de que simplemente fueran así como de, a ver, ¿ustedes qué opinan? Sino que realmente los reyes védicos eran reyes constitucionales que tenían siempre su consejo de brahmanas, el cual les decía en base al Shastra, en base a las escrituras, cuáles eran las decisiones correctas a tomar, cuáles eran las indicaciones del Shastra, y cómo actuar, ¿no? En base a las diferentes medidas, ¿no? Esto es muy importante. Inclusive, pues hay una historia que me gustaría contar brevemente aquí, que es la historia de Maharaj Vena, que era un rey que básicamente era un rey que no quería respetar el sistema sástrico, el sistema constitucional védico, y básicamente pues estaba oprimiendo a los brahmanas, los estaba cazando, no les estaba dejando hacer sacrificios, básicamente hizo todo lo que un rey no debería hacer.
y la comunidad de brahmanas, de sacerdotes, decide matarlo, ¿no? Decide asesinarlo y establecer un rey que realmente sea bondadoso, ¿no? Entonces, realmente este equilibrio de poder constante que siempre existe entre los brahmanas, que es el poder espiritual, el poder religioso, si queremos llamarlo, y la monarquía o el rey, que es el poder constitucional, el poder político, digamos, un equilibrio que siempre se podía ver en la sociedad védica, ¿no? Es como actualmente, en nuestro discurso político actual, y digo discurso político porque si lo evalúas desde un punto de vista objetivo, es más discurso que hechos. Pero el punto del discurso político es de que siempre nos tiene esa cuestión, ¿no? Que el poder político y el poder económico, ¿no? O sea, nuestra sociedad actual, nuestra sociedad capitalista, se divide entre el poder económico y el poder político, ¿no? Y generalmente siempre está ese discurso no, es que el poder económico y ahora el poder económico, pues a través del capital, pues compra el gobierno y el gobierno se corrompe y esto o aquello, o ahora el poder político está reprimiendo el poder económico y por eso el poder económico es complicado que pueda desarrollarse a plenitud. Entonces, por eso le dije que es discurso, porque no estoy apoyando ninguna de las dos nociones. Sin embargo, lo pongo en contraste, porque así como actualmente tenemos esa resiliencia entre el poder económico y el poder político, en la época védica se mantenía el equilibrio entre el poder político, que eran los monarcas, y el poder espiritual, que lo tenían los brahmanas. Y es muy importante que siempre hay una tensión de poder. Eso mismo en la tradición Vaishnava se puede evaluar de que cuando se intenta establecer una acharya que no cumple, digamos, con las cualidades, sino que más bien cumple con un deber, generalmente se caen mismo los acharyas, porque como ya ¿Qué son tenemos los acharyas? una acharya, pues es, gracias Chivas por aclarar, una acharya es básicamente cuando en la tradición Vaishnava, en un linaje se intenta establecer un maestro que como cumpla la función de dirigir, administrar, dar el ejemplo y ser el liderazgo espiritual, básicamente, de una sociedad Vaishnava, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad, en ISKCON, nuestro acharya es Prabhupada, pero eso no es una acharya que se puso, es una acharya que por su misma pureza y por su misma desarrollo espiritual, naturalmente obtiene la posición de acharya, ¿no? Que por eso estoy haciendo esa diferencia histórica de cuando se intenta establecer una acharya por cuestiones organizacionales y cuando una acharya natural se establece en su posición para dar liderazgo espiritual, ¿no? Pero literalmente acharya significa aquel que enseña con el ejemplo, ¿no? Para que haya una comprensión. Gracias, Takur, por el paréntesis. Entonces, volviendo a la tensión de poder, el problema, como ya a lo mejor han escuchado esta frase un poquito cliché, que el poder absoluto pues corrompe, ¿no? O sea, de hecho el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, es como dice la frase completa. Entonces, mismo en la época védica, eran conscientes de esta noción. Entonces los reyes védicos, inclusive Maharaj Parikshit, que aquí establece claramente que era un gran devoto, él mismo aceptaba consejeros. Entonces, esto nos enseña la noción muy importante de humildad, pero no de humildad falsa. O sea, no es de que Maharaj Parikshit decía, no, yo soy un gran devoto y yo ya sé sobre todos los temas, pero para respetar el sistema que existe, voy a aceptar consejeros y voy a dejar que me aconsejen, porque pues es el sistema y no quiero violar el sistema, ¿no? Las leyes del sistema, ¿no? Realmente Maharaj Parikshit, obviamente al aceptar consejeros,
podía reconocer que había limitaciones en las cuales, o áreas de conocimiento específicas en las cuales él necesitaba pedir consejo. Entonces esto es muy importante de entender, de que realmente inclusive las grandes almas como Maharaj Parikshit, ellos en base a tiempo, lugar y circunstancia buscan comprender el conocimiento y siempre piden consejería para poder tratar de servir a las personas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Y bueno, lo segundo, pues simplemente en este verso se establece, ¿no? Como todo lo que habían profetizado los astrólogos, pues está cumpliendo, ¿no? Con Maharaj Parikshit. Entonces, bueno, ya lo segundo, pues es que pues el rey Parikshit se casa y tiene un hijo que es Maharaj Janamejaya, que mucho más adelante en el Bhagavatam, pues se va a explicar que él es el que después de Maharaj Parikshit, él sigue con el reino. Entonces, volviendo al punto del desapego, o sea, realmente cuando Maharaj Parikshit recibe la maldición, Maharaj Parikshit, él solamente se aseguró de que su hijo, Janamejaya, estuviera listo para recibir el trono y él se retira, ¿no? O sea, realmente vemos siempre que no hay ningún apego al poder, ¿no? Y ese es como el humor siempre del devoto, que en realidad lo que hace lo hace por servicio. O sea, no lo hace porque, ay, a mí me gusta esto, ¿no? O disfruto mucho el poder, disfruto mucho que la gente haga lo que quiero, o sea, disfruto la opulencia, todo, ¿no? O sea, realmente esa cualidad innata de, de desear servir es una, yo llamaría como una cualidad primordial Vaishnava, ¿no? Que sin importar en la posición que se encuentre, en realidad él siempre se ve como un sirviente. Entonces ya aquí en el verso 3 se menciona como Maharaj Parikshit elige a Kripacharya. Aquí voy a hacer no estoy 100% seguro, pero Shivas me corrigen, pero creo que estamos hablando del mismo Kripacharya que peleó del lado de los Kurus, ¿no, Shivas? Entonces, esto es algo muy, ¿cómo se puede decir? Realmente interesante de una sociedad que vive en la bondad. Para poner todo el contexto, Kripacharya era uno de los grandes maestros kurus, de grandes maestros de armas. O sea, básicamente era un guerrero. Era un sacerdote, pero era un guerrero. Entonces, cuando fue la famosa batalla de Kurukshetra, que espero más o menos todos los que estemos aquí presentes ya tengamos una noción de la batalla de Kurukshetra, que fue esta pelea entre los Kurus y los Pándavas, donde Duryodhana, que había básicamente hecho un golpe de estado, le quitó el trono a Yudhishthir, que era el que le correspondía. Entonces Maharaj Yudhishthir pues lo recupera a través de la guerra. Sin embargo, lo que quiero mencionar aquí es que Kripacharya, él fue un comandante en el ejército de los Kurus. O sea, básicamente él peleó contra los Pándavas. Eso significa que hace algunos años antes de que Maharaj Parikshit fuera rey, Kripacharya estaba en una guerra tratando de matar a los abuelos de Maharaj Parikshit. Porque si recuerdan, Maharaj Parikshit es hijo de Abhimanyu, que Abhimanyu es hijo de Arjuna. También otro detalle curioso, si se fijan, los dos libros principales que tenemos en el Vaishnavismo fueron avalados a descendientes de el Bhagavad Gita, fue hablado a Arjuna, y el Srimad Bhagavatam le fue hablado al nieto de Arjuna, que es Maharaj Parikshit. Entonces, volviendo a Kripacharya. Kripacharya, hace 2 generaciones, estaba luchando en guerra contra los abuelos de Maharaj Parikshit. Y en esta ocasión, Maharaj Parikshit lo elige para que lo guiara como maestro espiritual. Entonces, ustedes imagínense la posición de bondad trascendental de Maharaj Parikshit. O sea, la mayoría de personas cuando
alguien es nuestro enemigo, o sea, ustedes no lo digamos hasta los abuelos, o sea, imagínense que una persona intentó matar a nuestros padres, ¿no? O sea, porque eso es una guerra, ¿no? O sea, Kripachari no estaba en una guerra viendo qué ocurría y, o sea, Kripachari estaba en una guerra por tratar de matar a los Pándavas. Eh, entonces, imagínense ponernos en esa posición en la que una persona intentó matar a nuestros familiares y después lo aceptamos como maestro espiritual. Entonces, obviamente no es de que cualquier persona que intente matar a nuestros padres es un maestro espiritual, ese no es el ejemplo, sino el punto es de que en la sociedad védica, que estaba regida por la bondad, la bondad, como ya lo he mencionado, creo que lo he mencionado en otras clases, la bondad concilia. Entonces, Kripacharya, en realidad, en ese momento que él estaba luchando la guerra, él simplemente, al igual que Arjuna, al igual que todos los guerreros que estaban ahí presentes, que tenían conocimiento espiritual, estaban luchando por Dharma, estaban luchando por cumplir su deber, por la virtud de que el momento lo requería. Realmente no eran enemigos. Y eso es algo muy increíble que se nota aquí en este verso. Un detalle que a mí me parece maravilloso del Mahabharata es de que justo antes de que comenzara la guerra, después de que se recite el Bhagavad Gita y Arjuna decide pelear, todos los Pándavas se quitan sus armas, se quitan sus coronas y van con el abuelo Bhishmadev a pedirle sus bendiciones para pelear. O sea, y no solamente para pelear, para ganar la batalla. Y eso significaba pedirle las bendiciones a Bhishmadev para matarlo, porque Bhishmadev estaba en el otro bando y él era el comandante. Pero como los Pándavas tenían tanto respeto y tanta admiración por Bhishmadev, que era su abuelo, ellos dijeron, nosotros no podemos iniciar esta batalla sin pedirle sus bendiciones. Y inclusive los consejeros de Yudhishthir, de que estaba del lado, que era el rey del lado de los Pándavas, le dijeron que no lo hiciera, porque iba a parecer como que se iban a rendir. De hecho, Duryodhana pensó que se iban a rendir, porque imagínense, se desarmaron por completo y fueron y se arrodillaron ante el comandante del otro ejército. O sea, eso es algo que, o sea, imagínense, no sé, un presidente americano yendo a Arabia Saudita a arrodillarse frente a un presidente musulmán o algo así, ¿no? Sería como un contexto actual, ¿no? Sería una locura política. O sea, de hecho, el mismo ejército de los Pándavas no entendió qué estaba ocurriendo. Entonces, una vez que Bhishmadev les da sus bendiciones, ¿no? Bhishmadev le dijo, tienes todas mis bendiciones para ganar esta guerra. O sea, imagínense, realmente Bhishmadev le estaba dando las bendiciones para que lo derrotaran, para que lo mataran. Ese era el nivel de desapego y de virtud que existía en esa época, ¿no? Y todavía los Pándavas regresan y Arjuna lanza flechas a los pies de cada uno de sus maestros que están del otro lado con los que va a pelear. O sea, como el máximo símbolo de respeto, ¿no? De esta guerra solamente la vamos a pelear porque el Dharma nos lo pide, pero en realidad nosotros lo vamos a hacer con el máximo respeto que cada uno merece, ¿no? Entonces, y ahora, 2 generaciones después, vemos que Maharaj Parikshit, que es el nieto de los Pándavas, sigue manteniendo ese nivel de Dharma, ese nivel de virtud, en el cual él acepta Kripacharya como su maestro. Entonces, es muy bonito realmente poder ver cómo en una sociedad, o no solo en una sociedad, en las personas que su corazón está establecido en la bondad, o sea, cómo realmente pueden hacer exactamente lo mismo externamente, pero internamente las intenciones son muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, yo quería poner así como este contexto. Ya pasando al siguiente punto, pues es los sacrificios, ¿no? Que, como ya se ha explicado anteriormente, estos sacrificios de caballo es básicamente para establecer claramente el poder del rey, ¿no? Se mandan caballos a todos los pueblos, a todas las aldeas, dan toda la vuelta a todo el reino, a todo el mundo, y si esos caballos regresan es que todos están de acuerdo en que Maharaj Parikshit
sea el rey. Un punto importante que yo una vez leí en el Srimad Bhagavatam respecto a los sacrificios y por qué los sacrificios de animales satisfacen a Krishna o a Vishnu, a Dios, es porque los brahmanas tenían tanto poder que esos caballos que se sacrificaban, en realidad se sacrificaban entre comillas, porque lo que se hacía era que se morían en ese momento, se les quitaba su cuerpo de caballo y se les daban cuerpos de humanos. Entonces era realmente una bendición para el alma espiritual, porque recuerden que a fin de cuentas nuestra filosofía entiende que todos, absolutamente las plantas, los animales, todos somos un alma espiritual, ¿no? La única diferencia es la cobertura que tenemos. Entonces, esa alma espiritual que está en un cuerpo de caballo, se le quita ese cuerpo de caballo y se le da un cuerpo de humano, ¿no? Eso era algo así, es lo que realmente satisfacía, ese es el proceso del sacrificio por el cual se satisface tanto a Dios. Porque en realidad, hablando ya específicamente del proceso de reencarnación, antes de llegar a la vida humana, todos estamos pasando por los diferentes vidas animales, acuáticas, terrestres, de las aves, de todo, ¿no? Entonces, ese es un proceso en el cual se evoluciona gradualmente. De hecho, no recuerdo, en el Bhagavatam no viene, pero siempre se cita, hay una parte de que se explica la evolución, de cómo se va evolucionando de un animal a otro, ¿no? Y los caballos están como a una cantidad de vidas más o menos larga antes de convertirse en humanos, ¿no? Entonces, al hacer esos sacrificios, se hace que se salten todo ese proceso y se les da la vida humana directamente, ¿no? Y ya en la vida humana, pues tienen la oportunidad de autorrealizarse, ¿no? Que esa es la bendición de la vida humana, por eso nosotros somos los que tenemos la capacidad de racionalizar, la capacidad de utilizar el intelecto, porque a los seres humanos se nos da esta oportunidad de autorrealizarnos, ¿no? Es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Porque de ahí en más, si lo evaluamos desde una perspectiva objetiva, pues a fin de cuentas somos un animal con inteligencia, ¿no? O sea, somos un animal que tiene una capacidad más avanzada de raciocinio, ¿no? No somos puramente instintivos como puede ocurrir con la vida animal, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante siempre a la hora de entender los sacrificios y por eso los sacrificios de animales están prohibidos en nuestra era, porque los brahmanas ya no tienen esa potencia para al animal quitarle el cuerpo animal y darle un cuerpo humano, ¿no? Entonces por eso están completamente prohibidos los sacrificios de animales en nuestra era, ¿no? Entonces, otro punto que se menciona aquí, que puede pasar desapercibido, pero dice que hasta el hombre común podía ver a los semidioses. Esto es importante notarlo, porque en realidad los semidioses siempre pueden estar presentes. Sin embargo, a través del ojo común, como dice aquí, no se pueden ver. Sin embargo, esto se debe a que el hombre común pueda ver, se debe a la potencia de Maharaj Parikshit, y eso hace que los semidioses quieran hacerse visibles, ¿no? Entonces, esto es un detalle a notar para los que no tengan tanta noción de qué son los semidioses. Los semidioses son, no es de que haya politeísmo de muchos dioses. Los semidioses más bien se les llama así por sus cualidades divinas que presentan y básicamente son entidades vivientes como nosotros que tienen rangos administrativos en el universo. Y ya básicamente pues se encargan de que el universo funcione de manera correcta, ¿no? Todas esas leyes que los científicos van descubriendo y que se quedan impactados de cómo funciona de manera tan organizada el universo, obviamente es por la energía divina, por la energía de Dios que se manifiesta a través de los semidioses. De hecho, hay un libro que ya actualmente no se consigue, pero hace unos años atrás lo teníamos aquí en México, que a lo mejor, no sé, a lo mejor alguno lo tiene, que es la base científica de la conciencia de Krishna, que lo escribió un discípulo de Prabhupada,
un discípulo de nuestro Acharya, que era científico. Bhakti-Swarup Damodar era un científico muy respetado en la comunidad científica, y él escribió un libro para explicar la base científica de la conciencia de Krishna a través de ecuaciones matemáticas. Es un libro un poquito complicado de entender, siendo muy sincero, yo no lo entendí a un 100%, porque no soy matemático, pero lo que sí entendí que quería compartirle respecto a esta cuestión de cómo funciona el universo, es que Bhakti-Swarup Damodar explica que en todas las ecuaciones para entender el universo siempre está el factor X y el factor Y. O sea, siempre para la ley de la gravedad, para la ley de inercia, para la entropía, para todas las ecuaciones que se hacen, siempre hay un factor X y un factor Y, que son como, desde el punto de vista científico, son factores desconocidos, pero que sin ellos las leyes o las ecuaciones pierden su validez científica. Entonces, Bhakti-Swarup Damodar, él decía que estos factores X y Y en realidad son factores K, porque es el factor Krishna, es el factor divino, es el factor Dios que hace que el universo funcione, y que sin ese factor el universo no funciona. Porque justamente, o sea, la teoría de los científicos es que a futuro van a descubrir qué son esos factores X y esos factores Y, pero en realidad dentro de nuestro universo no han encontrado qué es lo que respalda esos factores, pero son factores completamente necesarios para que el universo funcione, ¿no? Entonces, eso me dice, cuando leí ese libro fue así como un boom en mi cabeza, porque en realidad si tú ves ecuaciones matemáticas y sí, pues son números y eso, pero factores X y Y que no se tiene noción dentro de nuestro universo de qué son esos factores, ¿no? Entonces, ya aquí en el verso 4, Maharaj Parikshit pues se dirigió a conquistar el mundo. Que un paréntesis aquí importante que hace Prabhupada en su significado es de que el mundo ya, o sea, el mundo ya era, o sea, ya estaba conquistado porque los Pándavas lo habían conquistado. O sea, el reino que heredó Maharaj Parikshit ya era todo el mundo, no todo el reino conocido, también se le puede llamar, ¿no? Eh, entonces, la razón por la que él se va como a conquistar, en realidad es para reafirmar que todos esos estados o todos esos, digamos, naciones pequeñas lo acepten a él como rey. Porque volviendo al punto de que no es una monarquía absoluta, de yo ser el rey y todo el mundo tiene que aceptarme, sino que realmente el rey iba y visitaba estado por estado para ver que todos estuvieran de acuerdo que él fuera el heredero al trono de los Pándavas, ¿no? Entonces, algo muy curioso que ocurre hasta la fecha en India y que esto es desde la época, podemos verlo aquí con los Pándavas, es de que son un estado plurinacional. O sea, por ejemplo, hasta la fecha la India es un estado plurinacional. ¿Esto qué significa? Que dentro de su país, como nosotros lo entendemos externamente, hay diferentes naciones. Que eso, por ejemplo, Maharaj Pariksit era el rey de todas las naciones, por eso es un emperador, porque hay muchas naciones a su dirección que aceptan su autoridad, que esa es básicamente la diferencia entre un emperador y un rey, ¿no? Un rey es dirigente de una nación y un emperador es de muchas naciones, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Magno era un emperador porque había muchas naciones bajo su mandato, ¿no? Entonces, de igual manera, en Maharaj Pariksit en la India había muchas naciones y esas naciones eran las que él iba para confirmar que lo aceptaran como emperador. Detalle curioso, hasta la fecha, en el mundo moderno en el que vivimos, un poco de geopolítica, hay dos tipos de países que nosotros hemos decidido englobar como países por cuestiones culturales y fronterizas y porque es mucho más fácil, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, hay países plurinacionales como la India y hay repúblicas como México. Por ejemplo, México es una república porque no hay muchas naciones dentro de México. Hay muchos estados y esos estados nos decidimos unificar en una federación con la cual todos trabajamos como un solo país, ¿no? En un estado plurinacional como la India,
podría decir que las naciones son como estados, sin embargo son mucho más independientes. O sea, por ejemplo, en India, puedes decir, nación o cada estado tienen sus propias constituciones, pueden cambiar las leyes, cambian los idiomas. En India, a cada ciudad que vas, tienen idiomas diferentes, aunque tienen el idioma ya nacional, que es el hindi, que en teoría la mayoría de hindúes hablan hindi. En la experiencia no es tan cierto, vas a muchos lugares que nadie habla hindi. No porque yo hable hindi, ¿no? Sino porque te dicen que no hablan, ¿no? Entonces, y en India tienen muy marcado esta cuestión de ser un estado plurinacional, ¿no? Que es un estado que internamente tiene muchas naciones y que sí se unifican para conformar lo que nosotros de manera internacional conocemos como un país. Sin embargo, internamente ellos se administran como si fueran diferentes naciones que están trabajando, ¿no? En conjunto, ¿no? Y ya la combinación de todo esto son, por ejemplo, Estados Unidos, que es una combinación de estos dos sistemas. Pero bueno, no estamos en clase de política, perdón, que nomás quería poner el paralelo de cómo en India, hasta la fecha, desde la época de los Pándavas, se siguió un sistema plurinacional, donde hay muchos estados, muchas naciones, y todas deciden trabajar en conjunto, ¿vale? Entonces, bueno, cuando él emprende Maharaj Pariksit este viaje, aquí es cuando se encuentra al amo de Kali Yuga, ¿no? A la personificación de Kali Yuga, ¿no? Que era más bajo que un Shudra, que me gustaría ver la palabra en sánscrito que se utiliza para eso. No, utiliza Shudram. Realmente Prabhupada agrega más bajo que un Shudra, pero en sánscrito dice que es un Shudra. Ok. Entonces, y básicamente pues este Shudra estaba disfrazado de un rey y estaba lastimando las patas de una vaca y de un toro, ¿no? Que en la cultura védica el toro es el representante del Dharma y la vaca es representante de la religiosidad y también de la maternidad, ¿no? Representa al planeta Tierra, ¿no? Entonces el rey castigó castigó a este Shudra, a este representante de Kali, por estar lastimando a la vaca y el toro, ¿no? Aquí hay dos puntos interesantes de que se explica que primero Kali Yuga entró cuando Krishna parte. Creo que eso ya lo hemos comentado, lo he escuchado que se comenta en clases anteriores, ¿no? Eso es una noción que se tiene de que Kali Yuga comienza cronológica y históricamente cuando Krishna parte de este mundo. Sin embargo, también se dice que realmente la influencia de Kali comienza cuando este amo de Kali Yuga lastima a la vaca y el toro. Porque tomen en cuenta que en la cultura védica, o sea, matar un animal o lastimar a la vaca y el toro era penado. O sea, no era así como algo como actualmente. Bueno, actualmente obviamente han cambiado muchísimas cosas, pero que pues, hay mataderos y todo eso, ¿no? En la época védica, o sea, lastimar a un animal era algo que era castigado, o sea, había leyes para eso, ¿no? Entonces, pero generalmente a la vaca y al toro nunca se le lastimaba, o sea, porque siempre se tiene esta noción de que la vaca es sagrada en la India, pero es también una cuestión de la importancia que tiene la vaca en una sociedad agrícola, como es la cultura védica, ¿no? Entonces la vaca era sumamente valorada, y qué decir del toro, ¿no? Que es así como, pues, la parte masculina, ¿no? Entonces, aunque había pena o había castigo para el maltrato de animales o la matanza de animales, generalmente nunca ocurría el maltrato o la matanza a la vaca o el toro. Entonces, cuando este representante de Kali maltrata por primera vez a la vaca y el toro, es cuando entra la influencia de Kali Yuga. Y Parikshit Maharaj, para poder contrarrestar esto,
vienen los versos siguientes, así que no falten los siguientes días a las clases para que puedan ver qué es lo que hizo Maharaj Pariksit para contrarrestar. Entonces terminamos con más preguntas que respuestas, porque Saunaka pregunta, ¿por qué Maharaj Pariksit solo lo castigó? Si se trataba de del Shudra más bajo, que se había vestido como rey, que había golpeado, o sea, fingió ser rey, golpeó una vaca, era un Shudra que no podía ser rey. Y un punto muy importante que, que podríamos bromear en mexicano, y esto que tiene que ver con la Navidad. Saunaka dice, bueno, pero a ver, relátanos esto si tiene que ver con Krishna, porque ese es el punto de todo esto, ¿no? Entonces, de hecho, si se fijan, Sutta Goswami habló 4 versos y Saunaka, no creo que lo haya interrumpido literalmente, pero fue así como de, Sutta, oyes, perdón, pero ¿y esto qué tiene que ver con Krishna? O sea, yo me imagino la escena y es así como de, pues eso está un poco triste, ¿no? Porque ya va a entrar Kali y si entra Kali ya no está Krishna. Entonces, a ver, volvamos a cómo todo esto está relacionado con Krishna. Entonces, es muy bonito porque realmente te das cuenta que, o sea, el objetivo de los sabios era que querían escuchar hablar de Krishna, ¿no? Entonces, con esta pregunta, sí, inclusive, por favor, o sea, está haciendo notar que los sabios sintieron como que ya no se estaba hablando de Krishna, porque hablamos, ¿no? De que pues Krishna estaba con Bhishmadev y pues los Pándavas se retiraron porque Krishna ya no estaba. Entonces comienza a hablar de Maharaj Pariksit. Entonces los sabios así como, a ver, volvamos a ver cómo todo esto está relacionado con Krishna. Entonces, a fin de cuentas, pues ese es el objetivo del Srimad Bhagavatam, ¿no? O sea, todo lo que se va a ir narrando, todo, absolutamente todo, siempre está relacionado con Krishna. Tanto Sutta Goswami como Sukadeva Goswami, todos siempre lo van a... O sea, todo el Srimad Bhagavatam, por eso se conoce como la cúspide del conocimiento védico, porque nos habla detalle filosófico, teológico, histórico, práctico, cómo comprender a Krishna. Entonces, a mí me gustaría terminar aquí. Me gustaría escuchar si tienen preguntas, dudas, comentarios. Tenemos 17 minutos. Me gustaría poder escuchando a Luz, Srivas, Gokulananda, que veo que están con sus cámaras. No sé si quieran comentar algo. Si no, puedo tratar de Hola, desarrollar un poquito más. hola, Dímelo. buenos Perdón. días. Buenos días. Buenos días, Nimai, muchas gracias. Yo tengo 2 líneas de pregunta o de inquietud. La primera, este personaje, amo de Kali Yuga, me hace inferir que cada yuga tiene un amo, ¿no? Así para cada yuga hay un amo. Pero, ¿Sí? ¿cuál sería su naturaleza de estos amos? ¿Son tipo dioses? O sea, ¿cuál es su naturaleza de estos amos? Esa sería una primera línea. ¿Sí? Y 2, algo que me interesa también conocer es esta, cuando tú mencionaste, bueno, mencionas que estamos en el entendido de que en todas las entidades vivientes está Paramatma, ¿no? Y Paramatma, en el caso de las entidades vivientes humanas, tiene una función, según he entendido, de observador, pero también de sancionador, ¿no? De nuestros deseos, de lo que hacemos, de esto. En el caso de los animales, Paramatma tiene estas mismas funciones si no hay una conciencia como la humana, o cuál es la función de Paramatma. Tú sabrás si ahorita me respondes esta porque no está directamente ligada con el tema que trataste, pero es una inquietud que me surge. Ok, gracias, Lu. Siéndote muy sincero, respecto a las personalidades de cada era, no sé si Srivas haya escuchado sobre las eras
anteriores, pero no. O sea, solamente se habla de la personalidad de Kali. O sea, en todo el Bhagavatam no se haya que haya una personalidad regente de Dwapara, una personalidad regente de Tetra o una personalidad regente de Satya. En base a la lógica que tú presentas, debería haberlos. O sea, si Kali tiene un representante, las otras eras deberían tenerlo. Al mismo tiempo, me baso en lo que he estudiado y ver que nunca se habla de las otras personalidades. La cuestión de la personalidad de Kali es que su objetivo es corromper a la sociedad humana, ¿no? Entonces él está aquí, digamos, en este planeta para, digamos, deteriorar o degradar a los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las otras eras, donde la espiritualidad es algo más, está mucho más avanzada que en Kali, mi pregunta sería, ¿cuál sería la función de las otras personalidades, ¿no? Esa es la pregunta que yo me plantearía, ¿no? Entonces, sí no estoy seguro si hay otras personalidades para las otras eras, siendo muy sincero, porque nunca he escuchado hablar de ellas. Y respecto a otra pregunta de Paramatma, perdón que si a esa primera pregunta uno no tenga respuesta. Pero a la pregunta de Paramatma, en los animales sí se mantiene como observador y básicamente no sanciona, porque los animales no reciben sanciones, porque como los animales actúan de manera instintiva, no es de que ellos elijan conscientemente hacer bien o mal o tomar ciertas acciones karmáticas. Los animales simplemente toman las medidas que necesitan tomar para sobrevivir. Y también se menciona que Paramatma también es esa parte instintiva en los animales, no les ayuda a sobrevivir. Pero inclusive trascendiendo estas funciones básicas no funciones básicas, no bien funciones esenciales de Paramatma, la función principal de Paramatma en un sentido espiritual es de nuestro amigo eterno. O sea, es un amigo que nunca nos deja. O sea, cuando nosotros estamos en este mundo material, Krishna nos ama tanto y se preocupa tanto por nosotros que él nunca quiere dejarnos solos en este mundo material. Entonces, en nuestro cuerpo de animales, de todo, él siempre está ahí como acompañante del alma. O sea, para que el alma siempre pueda tener la asociación de Krishna, mismo aunque esté inconsciente en el cuerpo animal, está teniendo la asociación de Krishna. Entonces, sí, sus funciones esenciales es observar, sancionar, pero en realidad la razón, digamos, trascendental por la que Krishna decide tomar esa forma de Paramatma es realmente para mostrarnos su amistad, ¿cómo decirlo? Incondicional, ¿no? O sea, que él realmente siempre está ahí para nosotros, ¿no? De hecho, solamente hay un momento en el que Paramatma nos abandona y es cuando entramos al mundo espiritual. Cuando regresamos al mundo espiritual, se explica que el Paramatma, que nos estuvo acompañando por todos nuestros millones de vidas, se funde con la deidad regente del planeta espiritual al que nosotros regresemos a habitar. Entonces, en ese momento, Paramatma dice, listo, ya cumplí mi misión de traerte de vuelta al mundo espiritual. Y ya nos deja ahí otra vez con la forma ahora de Krishna que está ahí en el mundo espiritual. Entonces, sí, es muy bonito realmente. Por eso se dice que Paramatma es el mejor amigo, ¿no? O sea, porque él siempre está ahí con nosotros. En un punto en el que no haya ni un devoto, no haya nada, ocurra algo, siempre está Paramatma con nosotros. Entonces, podrías seguir desarrollando un poquito más de Paramatma y ver cosas. Qué hermoso, muchas gracias, muy A ti. hermoso. Gracias, Nima. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? Solo para agregar un detallito que puede también ayudar a las inferencias sobre la primera pregunta de Lu, que el regente de Kali es Shudra, es un Shudra, pero un Shudra sin Dharma, ¿verdad?
un Shudra sin Dharma. De hecho, es lo que se especifica ahí, que es un Shudra que está haciéndose pasar por un Kshatriya. Es un Shudra que no está siguiendo su Dharma, ¿no? Y podemos también inferir que en las eras pasadas, si es que siempre hay un principio personal, ¿no?, en cada aspecto de la vida espiritual, cada era a lo mejor tendría su representante de la era pasada, de la era previa, es un Vaishya, ¿no? Y podemos ver que también el Yagya de la era es los sacrificios de fuego, que es como hacer un comercio. Y en la era antepasada, la deidad regente o la personificación regente sería un Kshatriya, ¿okay? Y en la primera era sería un Brahmana. No se habla eso en ninguna escritura, ¿no? Pero por lo que se habla en este verso, se puede podemos observar que seguiría un principio así, ¿no? O sea, dentro de la sociedad, lo más elevado es el Brahmana, y cuando llega la cuarta era, la representación es un Shudra. Y bueno fuera que fuéramos Shudras, ¿no? El problema es que en Kali Yuga ya somos Shudras que ni siquiera tenemos Dharma, o sea, no encontramos nuestra pasión, lo que llamarían los autores nuestra pasión, nuestro principio básico, nuestra esencia. No lo podemos seguir, siempre queremos imitar el de otro, ¿no? Como decía dicho, los pastos del otro lado del río siempre son mejores, ¿no? Y ese es el problema en Kali Yuga, ¿no? Que es lo que desaparece prácticamente el Dharma, ¿no? Pero bueno, gracias, Nimai. No, gracias, de hecho es muy buena inferencia. Pues, como dices, si no, sería interesante a lo mejor encontrar algún Shastra que haga referencia a ese, pero sí suena bastante lógico, porque de hecho, nomás para desarrollar ese punto que mencionas, en las eras, tal cual, por ejemplo, la primera era, todos eran, de hecho, no, se dice que no había varnas como tal, pero todos eran brahmanas, se le llaman todos hamsas, porque todos eran trascendentalistas, a nadie le importaba formar sociedades, y ya en la segunda era es cuando los kshatriyas empiezan a organizar, y ya en la tercera era es cuando empieza a haber más una cuestión de intercambio de los vaishyas, y ya pues en esta cuarta era pues sí, es una cuestión de que el Shudra siempre su reto es que no quiere aceptar su posición, ¿no? Quiere ser un rey, como en este caso la ejemplificación de Kali Yuga, que dice, no, yo soy un rey, ¿no? Y en realidad cuando debe aceptar su posición de sirviente. Entonces, no sé si alguien más, porque también algo que lo que quería comentar, que hasta ahorita me estoy acordando con lo que comentaba Srivas, es más o menos poner un parámetro de lo que es la era de Kali, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que Maharaj Parikshit va a recibir a la era de Kali. Yo creo que todos aquí los presentes tenemos referencia de qué es la era de Kali, porque vivimos en ella. O sea, a lo mejor entre nosotros hay un Paramahamsa muy elevado que trascende la era de Kali y no le afecta. Sin embargo, yo creo que todos tenemos más o menos una idea de lo que es esta era de Kali. Sin embargo, yo considero muy importante comprender esta noción de que básicamente la era de Kali es esta cuestión de que se pierde la virtud, o sea, de que hacemos las cosas sin virtud, o sea, de que si tenemos la oportunidad de engañar, se engaña, ¿no? Si tenemos la oportunidad de mentir, mentimos, y si tenemos, o sea, la hipocresía, las riñas, o sea, realmente todos estos factores están constantemente abrumándonos, ¿no? O sea, realmente el verdadero reto de la era de Kali es establecer la virtud en nosotros mismos, ¿no? O sea, que realmente nosotros, a través de nuestras acciones, a través de nuestro desarrollo personal y espiritual, marquemos la pauta de no dejarnos regir por las reglas de la era de Kali. Porque la cuestión es que, bueno, primero que nosotros siempre tenemos libre albedrío, ¿no? Y que sí, al estar en Kali Yuga se siente esa influencia, ¿no? Esa influencia negativa que nos empuja a mentir, ¿no? Que nos empuja a engañar, que nos empuja tal vez un poco a la hipocresía, ¿no? Entonces, obviamente, no es algo que ocurra tal vez puede ocurrir de manera un poco consciente o un poco por inercia, pero, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado que a veces
por inercia, como que decimos alguna, o sea, también se puede hacer mentiras grandes, ¿no? Pero a veces por inercia, sin querer, de hecho sin razón, no es de que te vas a beneficiar ni nada, simplemente dices así como una mentirita, ¿no? Así como de, no, te preguntan algo y haces así como una mentirilla que es una mentirita piadosa, ¿no? No pasa nada, ¿no? O así, ¿no? Pero es así como algo, yo así platicando con amigos cercanos, es algo chistoso, ¿no? Es porque realmente es así como la super mentira de que, no, y estoy engañando. No, es algo así como muy simple, ¿no? Es así como una mentira leve, como podemos decir, pero a fin de cuentas es justamente esa influencia de Kali, como que nos empuja por inercia a querer así mantener la mentira. Yo me leí un libro que, bueno, no es de la tradición Vaishnava, no es sástrico, pero es desde de la perspectiva, es una persona que tiene mucha realización de Dios, es el doctor David Hawkins, que no es, Stephen Hawking es un ateo, ese es otro. David Hawkins es un gran teólogo. Es muy curioso que los dos se piden igual, y uno es teólogo y otro es ateo. Pero tiene un libro que se llama Dejar ir, y él habla sobre la fuerza de la verdad. Y él no tiene noción de Kali Yuga, ni sí ha leído el Bhagavad Gita y tiene noción de la tradición Vaishnava, pero como digo, no es un Vaishnava. Pero lo que se me hace increíble, él habla sobre la fuerza de la verdad. Y él dice que la mentira debilita. Entonces, yo cuando lo leí, lo puse en contraste con esta cuestión de que cuando dices mentira, la influencia de Kali te afecta más y por ende te debilita más. Entonces, él lo plantea desde un punto de vista del desarrollo personal, de que evalúes las mentiras que te dices a ti mismo, porque esa es otra cuestión de la influencia de Kali Yuga, ¿no? No solamente las mentiras que le decimos al mundo, sino las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Y lo más peligroso es que ya ni siquiera nos damos cuenta que son mentiras, sino que ya pensamos que son verdad. Que dice, ¿no? Que una mentira repetida muchas veces de manera inconsciente, nosotros la convertimos en verdad, ¿no? Inclusive hay pruebas, hay evidencia psicológica de eso, ¿no? De personas que se contaron tanto una historia que aunque no ocurrió, ellos creen que es verdad esa historia, ¿no? Entonces, pongo en paréntesis lo de en paralelo, perdón, lo de este libro, porque yo considero que esa es hay diferentes esferas en las que debemos como, no quiero utilizar la palabra luchar, pero no se me ocurre otra, como luchar contra esa influencia de Kali que constantemente nos está afectando, ¿no? Primero la esfera externa, ¿no? De ser pues lo más virtuosos que podamos en nuestro actuar, en nuestro hablar, pero también llevarlo a la esfera interna, ¿no? O sea, de realmente ser virtuosos con nosotros mismos y reconocer las mentiras que nos hemos contado. Por ejemplo, una mentira que todos nos contamos es que somos estos cuerpos. O sea, eso es una mentira. O sea, cada vez que nos vemos al espejo y decimos, mira qué bien me peiné hoy, mira, me acomodé bien los lentes y qué elegancia la de Francia y así. Ahí te estás contando la mentira de que eres este cuerpo. Entonces, desde ahí ya nos estamos mintiendo. Entonces, eso, obviamente, de manera inconsciente, porque estamos hablando de la era de Kali, hace que la era de Kali entre en nuestra vida y que nos debilitemos, tanto espiritualmente como mentalmente, ¿no? Entonces, yo cuando leí ese libro, vienen muchos ejercicios, pero uno cuando empieza a tratar de establecer la verdad en su vida, la verdad como pilar, o sea, obviamente hemos hablado de que no es simplemente seguir la verdad de manera rígida, porque también Krishna en el Bhagavad Gita explica que digamos, la manera de hablar en la bondad es que no haces daño a otros, citas los shastras, etcétera, ¿no? Entonces, también si decir la verdad va a hacer daño a otros, también se debe evitar nomás. Hago ese paréntesis para que no caigamos en esa cuestión moralista de yo siempre digo la verdad y por siempre decir la verdad uno se vuelve así como grosero o demasiado franco,
o inclusive pueden salir personas lastimadas, no solo emocional, sino físicamente, ¿no? Entonces, pero el punto de realmente establecer la virtud para que nosotros podamos ser esa contraparte que balancee la influencia de Kali en esta era. Porque para terminar, me gustaría comentarles que ahorita, hace 500 años, que como la mayoría sabemos, apareció el señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Que es Krishna mismo. Entonces, Krishna, al venir como Chaitanya Mahaprabhu, él establece el proceso por el cual nos vamos a autorrealizar en esta era. Y el punto es cuando Chaitanya Mahaprabhu viene, se vuelve o sea, la influencia de Chaitanya Mahaprabhu y de sus devotos es tan poderosa que cortan la influencia de Kali. Entonces, a esto se le llama que Satya Yuga, o sea, la era de oro, entra otra vez en la era de Kali. Sin embargo, para que realmente ocurra esa transformación, como dije, es la influencia de Chaitanya Mahaprabhu, pero esa influencia se logra a través de sus devotos. Sus devotos son los que tienen que establecer esa contrarrestar la influencia de Kali y que realmente se puede establecer otra vez la era de oro, ¿no? Entonces, y eso obviamente pues es a través de la virtud, de la bondad, de realmente entender nuestras verdades como sirvientes eternos del Señor Supremo, como almas espirituales y como sirvientes de todas las personas, ¿no? Porque a fin de cuentas el alma espiritual, su naturaleza es siempre servir, ¿no? Por eso siempre que uno sirve es muy satisfactorio, porque esa es nuestra naturaleza como almas espirituales. Entonces creo, déjenme ver la hora, que ya me pasé 2 minutos, sí. Pero no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, pero bueno, nomás para terminar, porque es muy importante el cómo se contrarresta. Esto se logra con el canto del santo nombre. Por eso los devotos hacemos tanto énfasis con el canto del santo nombre, porque el santo nombre y Krishna no son diferentes. Entonces, entre más cantemos el santo nombre, más Krishna va a estar presente en esta era, en su forma del santo nombre, en su forma de Chaitanya Mahaprabhu, y se va a contrarrestar en mayor medida por la influencia de Kali, ¿no? Entonces, sí, claro, Lu, el libro se llama así, Dejar ir, y el autor es David Hawkins, déjame te lo escribo. David, es que voy a escribir bien, David Hawkins, Dejar ir. Listo. Es un libro muy, muy, muy bueno. Tiene otro que se llama el de Verdad contra Falsedad, que también es muy, muy bueno. Sí. Sí, es muy interesante porque así tú lo lees y tiene muchísima realización de Dios. En un aspecto impersonal, le falta realizar a Krishna como personalidad de Dios. Pero sí tiene mucha realización espiritual. Habla mucho sobre la entrega a Dios, sobre el amor a Dios. Es un autor bastante... Yo cuando lo descubrí, de hecho Srivas me lo presentó, se me hizo muy, muy interesante. Y aparte que es psicólogo, Lu, es psiquiatra, pues tiene que interesa la psicología, está justamente también por todo ese lado, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, bueno, hasta ahorita me estoy dando cuenta que no hice la invocación del Bhagavatam, pero bueno, ahorita la hago en mi mente. No sé si alguien tenga alguna duda antes de que nos retiramos. Si no, pues para terminar aquí. Muchísimas gracias, Nimai. Yo me quedo de toda esta clase tan hermosa que nos diste, con esa parte que dijiste, que hay que ser virtuosos con nosotros mismos. Y pues yo pienso que la más grande virtuosidad, por mencionarlo así, es pues la yapa, el canto de los santos nombres. Muchas gracias. Gracias, Gina, gracias a ti. Sí, definitivamente se dice que la más grande virtud en la era de Kali es el canto de los santos nombres. Entonces, es una gran fortuna. Gracias, Norma, por compartir el link. ¿De dónde eres, Norma? Que no te había visto por acá. Me invitaron desde hace tiempo, Ishta. Súper. Y ya he asistido, pero
casi no abría la cámara, pero ha sido un placer escucharles y muchas gracias por la hospitalidad. No, gracias a ti, Norma. Muy bien. Bueno, pues que todos tengan excelente día y muchísimas gracias por estar aquí en la clase. Hare Krishna. Hare Krishna. Bye, Nimai. Muchas gracias. Gracias. Haribol, Nimai. Gracias, Cobra. Hare Krishna. Gracias, Susana. Hare Krishna. Gracias. Haribol, gracias a todos. Gracias. Gracias, Hare Krishna.